Hola, amigos y amigas. Les damos la bienvenida nuevamente al programa Cayetanamente. Les habla Dani Araujo, psicóloga, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y en este espacio donde podemos hablar sobre diferentes temas de salud mental, hoy tenemos el tema del estrés postraumático, un tema que se hace importante por cuanto a veces decimos estamos estresados. Pero ¿qué pasa cuando este estrés aparece después de una situación o un episodio que nos ha afectado mucho? Para poder hablar de ello, conocer más sobre el estrés postraumático y conocer de qué manera podríamos nosotros intervenir o buscar mejorar esta condición, tenemos como invitada a la doctora Rachi Silverman, quien es psicóloga clínica, terapeuta cognitivo-conductual y, por supuesto, docente de nuestra Universidad Peruana Cayetano Heredia. Le damos la bienvenida. Doctora, muy buenas tardes, ¿no? Qué gusto tenerla, y vamos a hablar un poquito sobre el estrés postraumático. ¿Diferenciamos el estrés del estrés postraumático? ¿A qué nos referimos con ello? Primero, muchas gracias, doctora Dani, encantada de poder estar en Cayetanamente. Es importante saber de que existen eventos que nos van a producir estrés agudo. Por ejemplo, un desastre natural, una violación, un evento que realmente cause un impacto y que deje una tremenda huella. Efectivamente va a durar 4 semanas, es lo máximo que debería durar, y la persona, si ha recibido apoyo, tratamiento, tranquilamente sale de esa situación. ¿Qué ocurre si esto pasa en las 4 semanas y es 5, 6, 7? Ahí estamos hablando de estrés postraumático, porque efectivamente hay toda una serie de consecuencias que se están manteniendo y que no han desaparecido. En estos últimos tiempos hemos tenido una serie de acontecimientos que ha facilitado esta situación. La pandemia, por ejemplo, la pandemia ha sido tremenda. Y todavía hay personas con estrés postraumático porque han perdido familiares. Había familias que han perdido al esposo, al papá, al cuñado, al hermano, y efectivamente, o sea, es válido que tengan estrés postraumático. Y entenderlo, ¿no? Entenderlo. ¿Y cómo reconocer esto? ¿De qué manera podríamos nosotros alertar que la persona está pasando por esta condición? Una cosa es que uno tenga estrés y efectivamente tenga los pensamientos, estoy angustiado, estoy muy tenso, o hayan reacciones fisiológicas, como sudoración, se queda de boca, palpitaciones. Pero si esto se mantiene y la persona comienza a tener pesadillas, comienza a efectivamente a ver afectado su desempeño diario, ya no es un estrés agudo. Estamos hablando de un estrés postraumático que necesita ayuda de todas maneras. Y cuando hablamos que necesita ayuda es porque seguramente estamos también refiriéndonos a que hay una intensidad, ¿no? Compromisos que se pueden dar. ¿Cómo se da esta situación? Esta intensidad se da, la persona no duerme, la persona tiene episodios de palpitaciones muy fuertes, la persona tiene este insomnio, tiene miedo a quedarse dormido, y quienes se ven afectados son los familiares, las personas que están a su lado. Y esto es bien claro, un ejemplo clarísimo es los veteranos de guerra. Los veteranos de guerra, terminada la guerra, regresaban a su casa y efectivamente iban a dormir con su pareja, y de repente sonaba un ruido como si fuera, no sé, un sonido asociado, un fuego artificial o algo muy fuerte. Inmediatamente sacaban su pistola, y entonces podía ser un riesgo porque la persona que estaba a su costado podía verse afectada, y como la persona se levantaba de un momento a otro, no se daba cuenta hasta que se ubicaba. Entonces por eso es que se llama estrés postraumático. Claro, una denominación bastante apropiada. Totalmente. Y si extrapolamos esta situación a las condiciones últimas, ¿no? O sea, la pandemia, el hecho de que ya haya un resfriado COVID, o sea, y ahora ya se maneja, pero cuando estuvimos en pandemia no se sabía, y inmediatamente, especialmente los niños decían, ¿se va a ir, va a regresar o no va a regresar, ¿no? Y eso era el temor. Claro. Y situaciones principalmente de ansiedad. Ansiedad, tremenda ansiedad. ¿No? Tremenda ansiedad, doctora Dani. Y lo podemos ver en los 4 componentes. A nivel cognitivo, los pensamientos. O sea, los pensamientos eran irracionales. Nos vamos a morir, no hay cura, efectivamente, ¿cuándo va a pasar? No van a regresar. A nivel fisiológico,
taquicardia, sudoración, el mismo insomnio, llanto también, que podía asociarse a lo motor, ¿no? Y en lo afectivo, miedo. O sea, el miedo, la vergüenza, vergüenza de tener que decir que tiene el miedo, ¿no? Claro. Y más que nada la ansiedad, ¿no? En ese sentido, y la parte, la respuesta conductual, evitar, ¿no? Evitar salir, quedarte en la casa. Y si quisiéramos de repente tratar de identificar algunos determinantes que pueden ser de alguna manera facilitadores de este estrés, ¿cuáles serían? O sea, desencadenantes como eventos fuertes, ¿no? Eventos como si fuera un desastre natural. El niño causó tremendo estrés postraumático. Un asalto, una violación, la misma pandemia, una enfermedad donde se pierde a alguien también, ¿no? Tiene que ser un evento que sea muy, muy agudo y que efectivamente se mantenga, porque uno puede pasar por un evento y se calma, o sea, pasa el estrés, ¿no? Y se entiende mejor, doctora Dani, en cuanto al tiempo. O sea, si uno sufre estrés agudo, son 4 semanas, se acabó. Si se extiende a 6, 7 semanas, ya es estrés postraumático. Vale decir, si es que la misma persona sigue no experimentando logra esto y esa no lo emoción. regula, Ajá. y no regula y no resuelve. Y al no resolverlo es porque de pronto existen factores personales, ¿no? De pronto rasgos de personalidad o condiciones personales que lleva a no resolución de ello, ¿no? El temor es uno, la misma persona que probablemente tiene características inherentes, ¿no? De ser una persona con muchos temores, con mucha inhibición, con el hecho de pensar de que no se va a curar o sea, esto nunca va a terminar, yo voy a ser víctima de esto por el resto de mi vida. Entonces, sí hay predisponentes, ¿no? El estilo de crianza también, ¿no? Si es solamente sobreprotegido, ¿no? Y consecuencias, ¿no? Y que definitivamente estas consecuencias podrían hacer más intenso, porque a veces hay un reforzamiento, ¿no? La persona se mantiene y, sí. y se comienza de alguna manera a sentirse la persona que ya tiene un compromiso, ¿no? Que está inhabilitada, discapacitada, y basta que algún familiar mantenga esto, es decir, refuerce esta conducta para que se comience a incrementar. Entonces se da o la conducta de evitación, que la persona dice yo no salgo de la casa, me siento totalmente protegida, o si va a alguna situación, inventa cualquier cosa para escapar, para no quedarse, que es la conducta de escape, ¿no? Claro. ¿Y qué opina, por ejemplo, cuando las personas están teniendo ya estas características y de pronto lo asumen que, bueno, que es propio, ya va a pasar, ¿no? En la experiencia clínica, ¿qué podemos hacer frente a estas personas que tienen resistencia a aceptar? Lo que es importante es entender por qué lo aceptan, número uno. Otra de las cosas es no negarle y decirle, no, estás equivocado, por ahí no va. La situación es explicarle y darle una mirada a lo que está pasando y que de alguna manera sí necesitas un apoyo, que no te lo puede dar ni tu pareja, ni tus padres, ni tus mejores amigos. Es alguien que tiene que ser un especialista. El que vayas al especialista no significa que te van a medicar, porque siempre hay este mito de que, tengo esto y tengo que ser medicado. Y no necesariamente es así, es el ir y conversar con alguien que tiene el conocimiento, que tiene las técnicas y que te puede ayudar. Si por A o B hay esa necesidad de medicación, se le explicará, para que lo pueda entender, para ¿no? que entienda que es un caso particular, que sus características ameritan ello, ¿no? Y que necesita hacerlo, o sea, necesita ayuda porque si no, esto no va a desaparecer o no va a disminuir. O sea, se va a seguir incrementando y eso no solo lo va a afectar a él, sino al contexto que lo rodea. Así es. Y si bien es cierto, los acontecimientos de crisis han generado esa situación, cuando hemos vivido la pandemia hemos estado en muchas poblaciones, ¿no? Por ejemplo, los menores, los que estaban al frente, las personas de salud, ¿no? Todos los profesionales de salud. ¿Cómo es su percepción respecto a esto?
Efectivamente tuvimos, por la experiencia que hemos tenido en las distintas instituciones, las enfermeras sufrían, además de sufrir de burnout, había estrés postraumático, porque no tenían el manejo, no había la vacuna. Entonces no sabían qué hacer con el paciente, porque pensaban de que el paciente se iba a curar de una supuesta neumonía y no se curaba, se moría. Entonces ya no querían ni tocar ni recibir tampoco pacientes, ¿no? En ese sentido, por el temor a que pudiera llegar la consecuencia de que el paciente ya no falleciera, ¿no? Y los médicos, las personas que estaban... Los médicos es interesante, ¿no? Porque los médicos de alguna manera muestran una conducta de escape, ¿no? O sea, lo enfrentan, pero no quieren decir realmente que están angustiados y no quieren mostrar sus emociones. Es interesante ver cómo los médicos tratan de encubrir un poco su distrés moral o su distrés en general y viendo de que sí se puede solucionar, pero todo el mundo estaba totalmente angustiado y preocupado porque no se sabía qué iba a pasar, ¿no? Era una peste. Y justamente estamos en un periodo donde aparentemente las cosas han ido calmándose. Ahora, ¿no? Estamos como en una bajada, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero sin embargo, las condiciones personales se están activando porque estamos viendo la situación que han pasado. ¿Cómo podríamos desde la intervención, ¿no? Aconsejar a estas personas que están en estas condiciones o que se están dando cuenta que están recién teniendo o visualizando las consecuencias? Primero que es importante que la persona acepte lo que está pasando. Entonces, una vez que ayudamos a la persona a aceptar, porque muchas veces hay esa resistencia a aceptarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es, ok, estamos frente a esto, nos quedan dos posibilidades, o lo aceptas o sigues sufriendo. Si lo aceptas, las alternativas son entrenamiento en relajación, mindfulness, el manejar la situación, el ver los desencadenantes, el ver cuáles son las pautas para poder manejarlo, ¿no? Y si por A o B vemos que efectivamente las técnicas no están ayudando, siempre está la ayuda del equipo de psiquiatras, que efectivamente también ocurre que la gente, como tiene resistencia y miedo, me vas a mandar al psiquiatra es porque estoy mal de la cabeza. No es eso, es porque probablemente necesitamos regular la parte química. Que es una consecuencia, ¿no? Así es. Ahora, frente a esta situación, no solamente ha sido posible que exista la aparición en personas que de repente tenían un comportamiento adaptativo, ¿no? Y que de pronto nos cayó la situación así de golpe. Pero, ¿qué pasa con las personas que de alguna manera ya tenían un cuadro clínico? ¿No? Bueno, se exacerbó. O sea, hay este tipo de pacientes que ya tenían esa predisposición, entonces tenían esa crisis de ansiedad y decir, ahora yo voy a ser la próxima víctima, ¿no? Y seguro me va a dar a mí COVID y yo me voy a morir y nadie me va a poder ayudar, ¿no? Entonces sí hay, o sea, los predisponentes que hacen, ¿no? El hecho de ser reforzados en la casa, los mismos pensamientos, las mismas sensaciones que hacen que se refuerce y que todo el ambiente esté contaminado de eso, ¿no? Claro. ¿Y qué podríamos decirle de repente a aquellos jóvenes, ¿no? Que tuvieron pues un periodo bastante, digamos, difícil porque tuvieron que continuar de repente sus estudios en este proceso de la virtualidad, ¿no? Y que ahora, después de haber adquirido ciertos hábitos, ¿no? Están volviendo a la presencialidad y también es una nueva crisis, ¿no? Es una crisis, ¿no? Es una crisis y es difícil para ellos y hay que decirles que es algo válido. O sea, no decir, no, ya tienes que regresar, no. Entendemos que efectivamente hemos vivido una virtualidad y todos nos acostumbramos a la virtualidad y además era súper cómodo también, ¿no? En ese sentido. Entonces, volver a comenzar a ir a trabajar, a enfrentar cara a cara de manera presencial ha costado, pero es importante porque es nuestra realidad ahora. Ya no estamos en pandemia, ya la pandemia pasó. ¿Okay? Y esperemos que no vuelva a darse, pero si se diera, ya hay un aprendizaje previo
Entonces, ya para que no se vuelva a repetir, ¿no? Y no solamente sería interesante saber que el aprendizaje se ha asimilado, ¿no? Sino que incorporado, de repente... totalmente. Claro, y quizás recomendaría desarrollar algunas estrategias como para poder enfrentar, tener herramientas. Yo pensaría, doctora Dani, que una de las cosas es de que el ambiente donde uno está no sea un reforzador. Cuando hablamos de reforzador decimos que no quieres ir, hijito, no vayas, es mejor te quedas, hay que hablar con la profesora, hay que buscar una solución, ¿no? Entonces, si los padres o quienes son las figuras de apego mantienen esta conducta, efectivamente el niño, el adolescente va a ir y le va a decir al docente o a la persona con quien está, es que mis papás creen que me tengo que quedar en la casa o que me tienen que ayudar, y no es así porque ya no existe la pandemia, ahora es la presencialidad y tienes que hacer una vida totalmente normal. El grado de dependencia que se va creando, el grado de sobreprotección, podríamos decir que son condiciones de riesgo que para una buena salud. O sea, ¿no? en algunos casos se han mantenido, donde muchas veces hasta los papás tratan de comunicarse con los docentes y decir, no, es que mejor que sea virtual, y no es así. Entonces, lo que sí creo que es importante es hacerle ver a los papás de que mientras más objetivos sean en cuanto a enfrentar las situaciones, los niños, los adolescentes van a tener herramientas y recursos y no depender de que me solucionen las cosas. O sea, crear sus propios recursos, ¿no? Porque si bien es cierto, la pandemia ha sido la crisis más fuerte que en estos últimos tiempos hemos vivido, pero tenemos hoy crisis diferentes, ¿no? Tenemos situaciones de inseguridad. La vida real, doctora Dani, la vida real ya no es la pandemia, la vida real es la violencia, la inseguridad, los distintos manejos, la agresividad que hay, la irritabilidad que no se maneja y que hay que aprender a manejarla entendiendo qué es lo que está provocando. Entonces, una de las cosas es interesante cuando vienen a la consulta es, ¿y qué hacemos? Primero, aceptar que te estás irritando, que eres agresivo, que hay impulsividad, que hay un manejo no adecuado. Segundo, vamos a hacer las herramientas, trabajar habilidades sociales, que es importantísimo, ¿no? Porque el hecho que yo grite no significa que yo sea asertiva, significa que estoy siendo agresiva y estoy maltratando. Pero yo puedo aprender cómo decir lo que yo siento y pienso sin hacerle sentir mal a la persona que está frente a mí. Entonces, esas son distintas técnicas que podemos ir utilizando y que en conjunto van a ayudar a que la persona se pueda relajar, pueda enfrentarse a la situación y pueda manejar las situaciones de estrés que se le provocan, ¿no? Porque acá lo importante es que sea capaz de manejar de manera, digamos, funcional situaciones parecidas a la que le ha provocado el estrés, ¿no es cierto? Todo nos provoca estrés. Entonces, el tráfico. O sea, el tráfico, el estudiar, el conseguir las... O sea, tenemos que aprender a vivir con el estrés y aprender a aprovechar que hay un estrés positivo que efectivamente te invita a hacer las cosas, que es adrenalínico. O sea, es como cuando los estudiantes entregan 5 minutos antes sus trabajos y ya, pero lo hice. ¿Okay? Y no le causa daño al estrés que es dañino, el distrés, ¿no? Que sí le va a traer emociones negativas, pensamientos negativos, creencias irracionales, sensaciones de no poder realizar las cosas. Y eso no es lo que se busca. Claro. ¿Qué recomendaciones de manera general a la población que hoy de pronto ve noticias y las noticias son de situaciones difíciles? Sale a la calle y se encuentra que tiene que enfrentar cosas, ¿no? Y igual dentro de su familia y tiene que enterarse de noticias que de repente no esperaba, ¿no? ¿Qué recomendaciones haríamos ahora? Es importante entender que vivimos en estrés. O sea, el estrés no se va a ir. O sea, el estrés está. Entonces, ¿te acompaña? O efectivamente haces que sea un enemigo tuyo. Entonces, el estrés no puede ser un enemigo tuyo. Entonces es, ok, ¿qué puedo enfrentar yo que me va a ayudar? Y lo que no puedo, tengo que aceptar de que de repente alguien con conocimiento me puede ayudar.
Y si no tengo esa posibilidad, por lo menos tratar de informarme y tratar de buscar por dónde puedo encontrar la respuesta para poder adaptarme a estas nuevas respuestas, porque muchas veces la persona dice, uy, estoy así, entonces no hago nada, o sea, evito ir acá, o sea, no enfrento esto, y eso no es lo que se busca. Y una cosa importante que también ha señalado, de que no vivimos solos, vivimos dentro de un núcleo familiar, y si la alternativa está a enfrentar, tenemos que asumir seguramente que asumimos en conjunto, dentro de la familia, dentro del contexto que nos rodea. Totalmente, o sea, es que papá sufre de estrés por el trabajo, la parte económica, las deudas. Mamá sufre de estrés porque tiene que cocinar y que no sabe qué cocinar todos los días y que todos los días es un problema para ella, o la mamá que trabaja. Los mismos hijos, estrés de levantarse, de ir al colegio, estar en el colegio. Entonces es entender de que el estrés es parte de nosotros. Si queremos hacerlo un problema, lo vamos a hacer un problema. Pero si queremos enfrentarlo y manejarlo, va a ser parte de y nos va a acompañar como algo que, bueno, pues así es. O sea, hay tráfico, ya hay tráfico. ¿Qué voy a hacer? Adaptarnos. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a jalar de los pelos? No te vas a jalar de los pelos. Pues, o sea, ya pues hay tráfico. O sea, no nos van a cambiar la vida. Exactamente. Yo creo que todo esto nos lleva a una situación de que tenemos que adecuarnos, ¿no? Y tenemos que estar preparados para los cambios. Siempre. O sea, la vida es un cambio. Todos los días hay un cambio. Salir de acá es un cambio. Llegar acá es un cambio. Todo es un cambio. Y hay que saber disfrutarlo. O sea, porque si uno lo toma como, ay, tengo todo eso, ay, efectivamente va a ser una sensación de fastidio. Pero si uno le saca la parte positiva de las cosas, siempre hay un aprendizaje, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y yo creo que este último es la clave de todo. ¿No es así? Porque en la medida que nosotros podamos ir a la búsqueda de nuestro bienestar psicológico, en la medida que podamos ver la vida de una manera distinta o positivamente, creo que es en la medida que enfrentamos la situación del estrés. Pero es que eso es totalmente cierto, es un poco la actitud que uno tiene, porque si uno no tiene una actitud, y yo entiendo, o sea, uno no todo el día no puede estar sonriendo, es cierto. Pero si tú quieres estar sonriendo, vas a tomar las cosas de otra manera. Le vas a dar un giro adecuado, tranquilo y no desesperado. Porque desesperándote yo creo que no se solucionan las cosas. Y eso lo enseña la experiencia. O sea, eso es a medida que uno va experimentando, efectivamente va aprendiendo. Así es. Doctora Silberman, muchísimas gracias. Ha sido una buena oportunidad de poder, desde su experiencia clínica, ¿no?, poder tener una visión de todo lo que hoy tenemos que enfrentar. Muchísimas gracias por la invitación. O sea, es un gusto siempre estar en Cayetano y en Cayetanamente, ¿no? Muchísimas gracias. Bien. Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar a la doctora Silberman sobre esta condición del estrés postraumático y cómo podemos dar una mirada positiva a la vida para poder enfrentar ello. Muchísimas gracias. No se olviden de suscribirse a nuestro canal Cayetano Más.